Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a los amigos de la FED por la invitación. Me dio mucho gusto, me gustan este tipo de encuentros con colegas para hablar y sobre todo está bueno como en este formato más taller. Les voy a proponer como hacer una exposición del tema y con la idea de que quede un rato después para que charlemos. Y les pido eso, que charlemos, aunque sean preguntas que les parezcan simples, tontas, raras, lo que sea. O sea, hablemos de todo porque son las cosas que solemos hacer a veces cuando nos encontramos como en corto con algún colega, que hablamos mucho, che, ¿y vos cómo haces esto? Y no sé qué, que hablamos mucho y como que es un... pero no siempre tenemos tantas instancias como para tener este tipo de intercambios, así que cuando me propusieron esto me pareció divertido. Y bueno, gracias a los amigos de Malva también por recibirnos acá. Es un lugar precioso y siempre es lindo venir a Malva. Como el tema es, en apariencia es un plomazo, vi que muchos de ustedes lo estudiaron en la facultad, vi que hay muchos estudiantes o gente que pasó por la carrera y lo ve como un tema plomísimo. Por eso, bueno, me pareció como divertido ponerle un título que atrapara y bueno, y no es falso, no es hipócrita, es real. Así que bueno, si les parece, vamos a meternos en tema y bueno, vamos avanzando. Bueno, ¿quiénes son? Ahí vi, me mandaron ahí más o menos el perfil. Entiendo que hay hay estudiantes, hay gente que se recibió, que hizo la carrera de edición, hay gente que trabaja en editoriales pequeñas, algunas editoriales medianas. Y como que el denominador común es tratar de entender qué es el escandallo, cómo fijar precios. Todo el mundo le pone precios a sus libros, pero creo que no todo el mundo está convencido de que lo está haciendo bien o tiene algunas dudas. Entonces, bueno, entiendo que muchas de las expectativas son esas. ¿Quién soy yo? Me parecía interesante contar esto. Bueno, yo soy el director, ahora soy el director general de Siglo XXI, estoy a cargo de Siglo XXI en México, Argentina y España, pero cuando empecé hace 25 años no tenía experiencia como editor, sí conocía muy bien el mundo del libro, había trabajado como librero un montón de años, mi papá es editor, pero yo la verdad que nunca había pensado trabajar de esto y bueno, de golpe me encontré abriendo Siglo XXI en Argentina. Y me di cuenta que no conocía nada sobre el negocio editorial. Entonces lo que hice ahí fue contactar a Jorge Banzulli, que era, en ese momento era el director comercial de Planeta, pero era el que daba, un tipo genial, un tipo muy, muy formado y un tipo que daba en la facultad la materia, como, no sé cómo se llamaba, pero como negocio editorial. Entonces, administración, ok. Jorge me pasó toda la bibliografía de la materia y me acuerdo que me la devoré todo el fin de semana, marqué todo y después a la semana siguiente fuimos a comer y le planteé como todas mis dudas, las cosas que no entendía, etc. Y Jorge fue el que me inició en este mundo del escandallo. Y la verdad que fue, o sea, cuento esto porque al final, digo, yo arranqué en una situación muy parecida a la que están muchos de ustedes, o peor en realidad. Y muchas de las cosas que aprendí ahí me sirvieron, me acompañan hasta el día de hoy. Entonces un poco lo que hice fue como tratar de recordar qué cosas de las que aprendí en ese momento me resultaron muy útiles y son las cosas que traigo ahora a colación. Entonces, sobre el taller, digo, el curso exhaustivo lo debería dar Jorge Banzulli, o sea, el curso perfecto, pero que es lo que habrán visto ustedes también supongo muchos en la facultad o en muchos libros, digo, que se explican estas cosas. Acá lo que me propuse yo era hablar un poco más de mi experiencia, del uso que le doy en el día a día a esta herramienta. De hecho, le pedí acá a Marcelo Mingiano, que es un compañero, nuestro gerente comercial, que me acompañara, porque con él vemos, o sea, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy lo discutimos con él todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Así que le dije, bueno, vení, acompañame, ya que es un tema del que hablamos tan seguido. ¿Por qué hablo de amor cuando me refiero al soso escandallo? Como les decía antes, para mí terminó siendo una herramienta muy importante para tomar decisiones en el día a día. Y acá hago un pequeño paréntesis. Me parece, digamos, yo hago mi trabajo y todo, pero no tengo una mirada individualista. No es que digo, bueno, ojalá Siglo XXI se convierta en la mejor editorial del mundo y digamos, las demás desaparezcan, no existan o sean todas
poco serias, poco profesionales, poco exitosas. Al contrario, me parece que está buenísimo fomentar como un ecosistema donde haya un montón de editoriales buenas, profesionales y sobre todo desde Argentina y desde América Latina. Me parece que tenemos que apuntar a niveles de profesionalización altos. Me parece que todavía hay un camino por recorrer. Me parece igual interesantísimo cómo las editoriales independientes que han surgido en los últimos 20 años, digamos, antes las editoriales eran muy poco profesionales y la verdad que hoy cualquier editorial que abre, chiquita, son 2 personas, no sé qué, y tiene unos niveles de calidad y de profesionalismo muy altos. Entonces yo creo que realmente que hemos subido muchos escalones, pero bueno, me parece que está bueno que tengamos claras algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el manejo del escandallo me parece que está bueno, que es algo importante que todos deberíamos tener, aunque sea algunas nociones básicas. El valor, ponía acá, que me siento raro diciéndolo, pero de tener, por ejemplo, de llevar una buena contabilidad. Yo cuando empecé decía, ¿para qué el contador? Me parecía casi que era una formalidad, que era para cumplir con la FIP, no sé qué, pero yo no veía los balances, no entendía para qué me servían. Digamos, tenía todo el negocio en la cabeza, claro, porque era un negocio microscópico, pero cuando empezó a crecer ya no te entra en la cabeza todo el negocio. Y ahí es cuando realmente te viene bien tener un balance. Y ahora vamos a ver también cómo mucha de la información que metemos en el escandallo la tenemos que sacar del balance, porque no es que una cosa es ojímetro. O sea, hay cosas que están en el balance y que tiene una razón de ser. Lo mismo tener un sistema de gestión. Es importante tener un buen sistema de gestión. Tampoco es tan caro, tampoco es tan difícil y marca una diferencia. Y un poco, a mí me marcó mucho cuando era joven en un lugar donde trabajé, que no quiero hacer nombres para no, en fin, pero digo, trabajé muchos años en un lugar que era fantástico, que tuvo un triste final y siempre pensé que parte de ese final tenía que ver con la mala gestión, que mientras el negocio fue exitoso, que fue hiper exitoso durante muchos años, claro, siempre había plata para pagar todo y siempre estaba todo bien. Ahora, cuando empezó en una etapa de crisis, claro, el sistema de gestión no existía, la contabilidad la llevaba un pariente, había como una especie de doble contabilidad, porque como era hace 20 y pico, 30 años, que se pagaba mucho en negro, o sea, sueldos en negro, las liquidaciones, bueno, las editoriales eran, tal vez si vendí 10, liquido 8, y bueno, y entonces realmente cuando aparecieron los problemas, la empresa no estaba en condiciones de saber dónde estaba parada y del tamaño de los problemas que tenía. Entonces me quedó muy grabado eso como una cosa medio traumática, porque era un proyecto lindísimo y creo que se fue un poco al tacho por la informalidad de la gestión. También durante un montón de años, y todavía alguno lo debe hacer, antes los editores te decían, bueno, yo multiplico por... Entonces decían, yo multiplico por 5. O sea, era como una cosa cotidiana. La forma de fijar el precio era, digamos, cada editor tenía su multiplicador y ya está. No sé cómo lo habían construido, pero era una cosa así. Tampoco estaban tan errados, tampoco es que eran unos tontos, porque no, para nada. Pero era una cosa como más intuitiva, o se hacían unas cuentas más de almacenero. Y acá como... Justamente Marcelo me recordaba esta anécdota que está buena. No sé si se acuerdan cuando terminó la FED el año pasado, que salieron en un montón de diarios unos chicos contando que les había ido bárbaro en la FED, unos editores que les había ido muy bien en la FED, que estaban muy contentos, que habían vendido, no sé, todos los libros que habían llevado, pero que habían descubierto que con la plata que habían ganado no podían mandar a reimprimir los libros que necesitaban. Claro, digamos, no sé el caso a fondo, pero en principio uno diría, bueno, hicieron mal sus cuentas, porque si haces bien la cuenta, si vendiste todos tus libros, deberías tener dinero después para reponer esos libros que vendiste. Inclusive también haber ganado dinero con todo eso. Entonces tal vez hubo una cuenta mal hecha. Espero que estén por acá los compañeros haciendo el curso del escandallo. Bueno, acá pongo, el negocio editorial se caracteriza por tener un margen bajo y un riesgo alto. Es importante trabajar sobre los riesgos porque es posible minimizarlos. Al final nuestro beneficio como editores es básicamente el beneficio que tenemos, la diferencia entre el precio que le ponemos y los costos de producción y de comercialización de cada libro. Entonces, la fijación del precio óptimo es una variable clave del negocio editorial. O sea, si yo le pongo un precio mal calculado y me queda muy bajito, y después cuando yo le resto todos los costos y gastos que tengo, me quedan 2 pesos, bueno, hice mal la cuenta. O sea,
le puse un precio malo y me quedé sin negocio. O sea, sobre todo hay que pensarlo ya no solo por digamos, está bien, esto es un negocio, tenemos que vivir de eso, pero además por la sustentabilidad de los proyectos. O sea, un proyecto que está mal pensado o el negocio no está bien pensado, lo que hace es que lo más probable es que ese proyecto perezca o sufra mucho. Entonces acá es donde entra en escena nuestro querido escandallo. Hay dos definiciones que puse que me gustaban. Un escandallo es la definición del diccionario de la Real Academia. Un escandallo sirve para determinar el precio de costo o de venta de una mercancía con relación a los factores que lo integran. O sea, un escandallo te puede servir para fijar el precio de un Bloody Mary en un bar o de unas milanesas con papas fritas en un restaurante. Hay otra definición que encontré, que es el escandallo editorial es una herramienta de vital importancia para el editor. Es un recurso contable, económico y financiero que le quita glamour a la edición de libros. Me encantó esta definición. Bueno, ya entramos en tema, o sea, es una herramienta, básicamente el escandallo es una herramienta vinculada a la contabilidad, a las dimensiones económicas y financieras, que las vamos a tocar, obviamente, pero no vamos a hacer como un análisis profundísimo de eso. Y es cierto que le quita glamour a la edición. O sea, como todos los lugares comunes, las poses del editor son fantásticas. O sea, todo el romanticismo, toda esta cosa del instinto, el olfato, la pasión, etc. El escandallo sería como lo opuesto a eso. Mi propuesta es que hagamos un consumo responsable del escandallo, ¿no? Usarlo sin matar el entusiasmo de editores y editoras. Me gustaba esta definición de René Julliard, de un editor francés, que decía: el editor tiene que tener al mismo tiempo alma de financiero, de poeta y de jugador. Regla general para cualquier negocio: tiene que haber un equilibrio entre producto, precio, distribución y prensa. O sea, tenemos que ofrecer algo, libros en este caso, que estén bien pensados, que sean buenos, que sepamos a quién se los queremos vender y por qué. Tiene que tener un precio razonable, tener una distribución razonable y un trabajo de prensa o de comunicación razonable. Digamos, si alguna de estas cuatro patas no está, lo más probable es que el proyecto no funcione o no funcione bien. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la forma de fijar el precio óptimo de venta al público. Y acá les propongo un ejercicio. A ver, digo, si yo hago 1000 libros, ¿sí? Y me cuesta $1 cada libro, si yo los vendiera al costo, ¿sí? Y consigo que me den $1000 por esos libros, o sea, ¿recuperé mi inversión? No, si yo pues, si a mí me costó cada uno, o sea, hice 1000 ejemplares y cada ejemplar me costó $1. Y yo consigo vender todos esos libros a $1. Ah, bueno, ¿ves? Ahí está. Bueno, me gusta. Bueno, perfecto. Ahí estamos, justamente porque digo, como que intuitivamente vos podrías decir, bueno, pero si te costó $1 y te dan $1, digamos, sí, recuperaste el costo. Y acá es ya cuando nos metemos en el escandallo y decir, bueno, no, o sea, no porque simplemente, no sé, por poner un solo ejemplo, ya solo meter los libros en tu almacén tiene un costo y después sacarlos para mandarlos a las librerías también tiene un costo, con lo cual el peso inicial, que es lo que te costó fabricar ese libro, ya se encareció solamente por entrar y salir de tu depósito. Ya entrando bien en el escandallo, lo primero que les quería mostrar es algo que, bueno, que todos deben tener, pero bueno, yo también para mostrar cómo trabaja cada uno. Recién hablamos con unas amigas acá, que todos hacemos lo mismo, todos hacemos libros, pero bueno, todos lo hacemos un cachito distinto, hay alguna cosita que puede variar. Entonces yo lo que les muestro son cosas, digo, cómo trabajamos en siglo XXI. Nosotros informalmente le decimos PP a esto, que sería la planilla de presupuesto, supongo que es el origen, ya ni sabemos, pero le decimos PP. Y contempla, digo, todas los posibles costos que tiene un libro. O sea, esta es la primera parte, ¿no? La de producción editorial, que no sé si se ve ahí de lejos, ¿se llega a leer? Bueno, pero digo, les leo igual. Esto, después el escandallo y toda la presentación, si quieren, la piden, se la pasé a la gente de la FED, para quien quiera, todo esto después se lo pueden quedar.
Inclusive como lo mandé como archivos para poder manipularlos. Nada, esta traducción, seguimiento externo, escaneo, informe de lectura, director de colección, editing, bueno, primera lectura, segunda lectura, armado, escaneo de imágenes, gráficos, tablas, ilustraciones o fotografías, lectura de galeras, chequeo, chequeo de ingreso de correcciones, ¿no? Bueno, ajuste de armado, chequeo de digitalización y cierre. Nosotros tenemos un estimado, primero hacemos un estimado y después cargamos en la columna que dice real. Ahí cargamos los costos reales según las facturas que nos van llegando. Bueno, después seguimos abajo con los gastos de preproducción. Ahí el punto 2 que dice tapa. Nada, si compramos una foto o encargamos una ilustración, el costo del diseño de portada. Bueno, prueba digital cuando hacíamos, ahora ya casi, o hacemos a veces internamente, pero antes era un costo. Eso sería como el subtotal A. Después tenemos el subtotal B, que sería toda la parte industrial, que bueno, ahí la tienen diferenciada, ¿no? Impresión de interior, impresión de tapa, encuadernación. Y después otros que son el registro del ISBN, el ingreso al depósito en nuestro caso, y el clerk, que ahí es cuando uno empieza con esas pavadas. Mira, 97.000 pesos, el clerk, que es el camioncito para bajar o no sé ni cómo se llama, el autoelevador. Para bajar el camión, cuando llega a dejar los libros, necesita que vaya un clerk, que alquilamos un clerk por 1 hora, que baja del camión, lo baja y lo lleva al almacén 20 metros, lo deja ahí y se va. Pero bueno, esa pavada cuesta 97.000 pesos. Entonces, bueno, sumamos A y B, nos da en este caso un costo total de 7.200.000 pesos y el costo unitario es de 3.607 pesos. Acá en la anterior, bueno, podíamos ver que la tirada fue de 2.000 ejemplares, arriba a la derecha, que fue de 2.000 ejemplares, la cantidad de páginas, el formato, etc. Entonces, bueno, acá empezamos con el primer dato. O sea, el primer dato que nosotros tomamos a la hora de fijar el precio es el costo unitario del libro. En este caso, 3.607. Y este es el escandallo que usamos nosotros. No se preocupen, ahora no se ve nada, pero les quería mostrar como el panorama general y ahora vamos a ir hablando parte por parte. Lo que marqué en amarillo son las cosas que varían cada vez que queremos fijar el precio de un libro. ¿Estamos bien? Lo que marqué en amarillo son las cosas que hay que modificar. O sea, uno arma su escandallo, ¿sí? Que es una planilla de Excel básicamente, y hay 3 datos o 4 que son los que uno toca. El primero, que van a ver ahí arriba, que es el costo unitario que vimos antes, los 3.600 pesos. Después el porcentaje de derecho de autor que paga, en este caso era un 8%. Y hay 2 datos más. Abajo a la derecha van a ver el margen de contribución. Ahora nos metemos en tema, pero les digo que es del 22% y el precio de venta al público, que en este caso son 25.500 pesos. Entonces, yo lo que hago cada vez que quiero fijar un precio es cargo el costo unitario, pongo los derechos de autor y me pongo a jugar con el PVP de modo tal que me dé 22%. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, cargo 2 datos y me pongo a jugar con el precio hasta lograr que me dé el 22%. Ese sería el precio teórico. ¿Está? Entonces es muy simple. O sea, una vez que uno tiene la planilla armada... ¿Cuántas páginas tiene este libro que no se va? 288, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las partes que componen el escandallo. Estos son los parámetros que tomamos. Como ven, algunos de los parámetros se toman sobre el precio de venta al público, otros se toman sobre el costo del libro y otros se toman sobre el ingreso neto. Ven ahí que hay 3 columnas. Una son valores absolutos, las otras son valores relativos. Una es la del medio que dice es neto, son los valores sobre el ingreso neto y las otras son sobre el PVP.
¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, el descuento, pusimos un descuento promedio del 45%, es un dato que se toma sobre el PVP. O sea, el PVP sería el 100, le descontamos el 45, me queda a mí el 55%. El costo del producto es un dato, es el dato que yo pongo. Derecho de autor es un dato, que también yo lo pongo. Royalties, bueno, en el caso, no sé, nosotros cuando, no sé, si México contrató un libro y yo lo quiero hacer acá en Argentina, le pago un royalty a México. O sea, además de pagar los derechos de autor, le pago a la editorial por haberme dado ese libro para explotarlo acá en Argentina. Entonces es un dato que también tengo que cargar y es un dato que va sobre el PVP. Obsolescencia. Este es un dato sobre el costo del libro. Nosotros fijamos un 5%. Esto, bueno, acá es cuando ya empezamos con las cosas como más subjetivas, depende de cada editorial. Pero para mí está bueno tener en cuenta el dato. Obsolescencia, hay otros que les dicen como invendidos. Básicamente son los libros que no vas a vender por distintos motivos, porque se van a deteriorar, porque no los vas a vender nunca, porque en algún momento van a dejar de interesar. O sea, si yo fuera una editorial que se dedica a hacer libros, no sé, muy de coyuntura, este dato de obsolescencia tendría que ser mucho más alto, porque digamos, si hago libros que al año ya envejecieron por el tema, no sé, saco un libro no sé, sobre las mujeres de Milei, qué sé yo, tal vez en un año no le interesa a nadie ese libro, entonces ahí el dato de la obsolescencia tendría que ser mucho más alto. En nuestro caso, por el tipo de libros que hacemos y todo, no sé, si yo hago un libro de Foucault, tardaré más o menos en venderlo, pero en general es raro que diga, me sobraron 2.000 que tuve que, no sé, que destruir o saldar. Entonces ahí nosotros lo que metemos son los libros que se deterioran, que se entregan a prensa. Y sí, después, bueno, sí, también tenemos libros que no se van a vender nunca en la vida. Este es un dato también que sacás, como muchos, bueno, o lo puedes, en este caso no lo saco el balance, pero son datos generales. Lo que quiere decir es que uno no lo hace libro por libro. Uno no dice, a ver, este libro que voy a sacar este mes, ¿cuál va a ser el porcentaje de obsolescencia? Uno saca como un porcentaje, hace un cálculo general de todo tu catálogo y ahí lo aplicas al escandallo. Remuneraciones variables sobre ventas. En este caso nosotros lo tenemos en cero, es un dato sobre el ingreso neto, o sea, sobre la facturación. Nosotros en una época teníamos vendedores en el interior del país y que eran como comisionistas que compartíamos con otra gente, entonces ahí los teníamos, por ejemplo, ellos entraban acá. Ahora está en cero, pero bueno, según el caso de cada uno de ustedes, puede haber ahí un número o nada. Acá remuneraciones fijas sobre ventas son comisiones que le damos a nuestros vendedores, pero son como un bono que les damos, como una cosa fija que podemos determinar por anticipado. Entonces está ahí como remuneraciones fijas, otros gastos sobre ventas, un ítem muy importante que son transportes y fletes, 7%. Que de hecho cuando veíamos esto con Marcelo decíamos, bueno, habría que revisarlo, porque ahora que tuvimos este año estamos teniendo un bajón de ventas, entonces este 7% lo más probable es que represente un poco más, tal vez debería subir. Por supuesto, el escandallo es algo en realidad que todos estos datos que uno tiene que revisar con cierta periodicidad, ¿no? Nosotros este año, por ejemplo, no lo hicimos, y justamente preparando esto dijimos, tenemos que revisar este dato. Gastos de publicidad y promoción, en nuestro caso, esto sí lo sacamos del balance, el 2% sobre el PVP. Nosotros destinamos bastante dinero a prensa y promoción. Hola, ¿eso incluye como sueldos y también distribución y también ejemplares? ¿O como los envíos, todo? Bueno, está buenísima la pregunta porque ahora lo iba a contar un poco más adelante. Nada de todo esto, o sea, son verdades talladas en piedra, ¿no? Podés hacerlo, a ver, según tu realidad, porque muchas editoriales, si vos pusieras gastos de publicidad y promoción, muchas editoriales publicidad no ponen en ningún lado y promoción tal vez es poner, no sé, $100 en redes sociales y no sé, es muy poquito. Entonces poner eso, pensar que solo eso es tu gasto de promoción,
es relativo, entonces ahí tal vez podés ponerle el sueldo o los honorarios, no sé, según lo que sea, pero de la persona que haga prensa. Ahí depende también de cómo quieras meter vos. Nosotros metemos todos los gastos, metemos todo el costo de los libros que mandamos y metemos también parte de los sueldos. Tenemos 2 personas adentro de la editorial haciendo este trabajo y parte de los sueldos también los metemos ahí. Pero esto lo definimos así nosotros, por eso digo, no es que hay una definición durísima, hay algo ahí también medio de sentido común, que vos viendo tu negocio, la editorial, como está estructurada y todo, ves el sentido que tiene pensarlo de una forma o de otra. Los ejemplares de prensa que no se venden, ¿no los habías incluido también en obsolescencia antes? Sí. Por eso están caros los libros, viejo. Sí. Sí. ¿Y en dónde van? Gastos de cobranza. En una época los vendedores cobraban también, ¿no? Comisión por venta, comisión por cobranza. Bueno, nosotros lo tenemos en cero esto. Otro dato importante, la dotación de incobrables, que está bueno como calcularlo para que de alguna manera no sea una pérdida para vos, para que de alguna manera vos puedas recuperar eso que vos sabés que te van a dejar de pagar todos los años. O sea, todos los años hay algún cliente que no te paga, siempre. Entonces está bueno contemplarlo y contemplarlo a la hora de fijar el precio para que vos digas, che, le voy a calcular 2 pesos a cada libro para que cuando ese cliente no me pague yo de alguna manera pueda recuperar eso, ya lo vea como una cosa que va a suceder y pueda atajarlo. Bueno, y el margen de contribución, que es un dato que les decía, el 22%. Ahora vamos a ver el escandallo que les mostré antes como el panorama general, como verlo un poco, sobre todo para que ustedes lo puedan ver más grande. Esta sería como el cabezal, que esto lo completé para ustedes porque la verdad que en general lo tenemos todo en blanco, no ponemos ni el título, ni el autor, ni la cantidad de ejemplares, porque eso lo tenemos en el PP, en la planilla esa que les decía de presupuesto. Lo único que pongo acá es el costo, o sea, los 3.600 pesos que costaba el libro. Después pongo abajo el porcentaje de derecho de autor que pagamos. Y acá vemos todas las variables que habíamos analizado antes, las vemos acá ya expresadas en el escandallo. Las repaso por si alguno no ve. Creo que hay una pregunta acá. Gracias, disculpa la interrupción. Yo que soy paranoico, diría, al compartir esto, no estás, ¿las editoriales en general comparten esta información o esta información que nos estás dando es un poco te quite la posibilidad de competir con otras? O sea, estás dando una trastienda que yo he estado buscando esta información desesperadamente y nunca llegué a alguien que me lo abriera la carpeta esta. Sí, no, hay editores paranoicos, no es mi caso, al contrario, yo siempre como trato de abrir la información, inclusive toda la información nuestra sobre ventas y todo, yo la comparto con todo el equipo de la editorial, o sea, todos los meses nosotros termina el mes y compartimos toda la información de ventas con todo el equipo, porque me interesa que todo el mundo sepa cuánto vendimos, qué vendimos, etcétera. Sí, bueno, pero lo que pasa es que todo se puede filtrar, cuando sos paranoico de principio a fin. En mi caso creo que al contrario, un poco lo que decía antes, creo que parte de la profesionalización y todo es esto, es compartir información, no sé, no veo qué daño puede haber en esto, no sé, sí, no le veo que vos sepas que, no sé, que nosotros destinamos el 2% de nuestros ingresos a prensa, a promoción, o sea, no veo qué daño nos puede hacer sí.
Sí, o incobrables, que se dirás que inútiles, tienen el 1% cuando, no sé, hay otras editoriales que tienen solamente el 0,1, qué sé yo, sí, podrá decir eso, pero... Esto no vale consultoría, porque yo pagaría para saber estas cosas, por ejemplo. Sí, bueno, sí, como ven, si no nos dedicamos a la consultoría, nos dedicamos a hacer libros, sí, y con mucho gusto compartimos todo esto. Un gusto. Entonces, vamos con los ítems. Precio de venta al público, descuento, ingreso neto. ¿Sí? Entonces, el primer dato que tengo, o sea, el dato que yo siempre veo es la tercera columna, la que hice sobre el PVP, porcentaje sobre el PVP. Entonces tenemos un PVP del 100%, un descuento del 45%. Nuestro descuento es un poco más alto, ¿sí? Acá puse el 45% para ser más práctico, para hacer una cosa como más expositiva, porque después hay otras cuentas que vamos a ver más adelante, entonces no quise poner como porcentajes como más imperfectos y que las cuentas sean más complicadas. El ingreso neto, entonces el primer número sería 55%, que al final es lo que facturamos. O sea, si el libro cuesta 25.000 pesos, yo se lo voy a facturar en promedio a las librerías a 14.000. ¿Está? Entonces, ese es el primer dato. Entonces, a esos 14.000 pesos que yo le facturo a la librería, le tengo que restar los 3.600 del costo del libro. Los derechos de autor, que había dicho que eran el 8%, que ahí lo pueden ver en la columna de PVP, bueno, que representan 2.000 pesos. Royalty no hay, obsolescencia 180 pesos. Bueno, cuando le saco el costo de venta, que es de 5.800 pesos, me queda el margen neto, que son 8.197. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Porque arrancamos en 25, pero le sacamos dos cositas y ya estamos en 8.000 pesos. Ahí seguimos restándole cosas que tenemos, bueno, las remuneraciones variables que veíamos, las remuneraciones fijas. Ah, bueno, si no era mío ya está. Quedó el anterior. Bueno. No. Los transportes y fletes. Entonces ahí tenemos un total de gastos de venta de 1.925 pesos, que se le restarían a esos 8.000 que nos habían quedado de margen neto. Y seguimos restando. Entonces restamos los gastos de publicidad y promoción, que son 510 pesos, gasto de cobranza que no hay, dotación de incobrables 140 pesos. Entonces los gastos variables terminan siendo 2.500 pesos y nuestro margen de contribución son 5.600 pesos. O sea, el 22% de los 25.500 que fijé de precio de tapa. O sea, en síntesis, de los 25.000 pesos a los que yo vendo el libro, a mí me queda como margen de contribución 5.600 pesos. Y con estos 5.600 pesos tenemos que pagar todos los gastos de estructura de la editorial. O sea, tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar alquiler, la luz, el ABL, los impuestos, el contador, yo qué sé. O sea, tenemos que pagar todo con esto. ¿Hasta acá estamos? Bueno, como les decía antes, o sea, no estamos frente a verdades talladas en piedra. Lo bueno es incorporar ciertas variables a la hora de pensar nuestro negocio. Margen de rentabilidad, obsolescencia, comprensión del peso de los derechos de autor, etc. Bueno, les expliqué antes que son números sacados algunos del balance o del sistema de gestión y después uno lo aplica a cada caso en particular. O sea, bueno, acá ponía, ¿no? Un poco lo que charlamos recién, ¿no? de la prensa y la comunicación. Uno puede ver cómo ve eso, si como, no sé, la gente de comunicación lo ve como gasto de estructura y por lo tanto lo dejas afuera, o decir, bueno, no, sumo, no sé, los sueldos de la gente de prensa como si fueran parte de los gastos de prensa y comunicación. No sé, acá ponía como ejemplo, un día dijimos, che, probemos a ver si realmente la vía pública funciona, hace crecer las ventas o no. Estábamos lanzando 2 libros muy comerciales y decidimos hacer vía pública, que implica, es como una movida, ¿no? Hacer los carteles gigantes, bueno, investigar sobre los circuitos, dónde hay cartelería, cómo funciona todo eso. Bueno, todo un lío meternos en ese mundo. Lo hicimos y nos costó un huevo. Pero bueno, no le cargamos ese costo a estos 2 libros, sino que dijimos, bueno, eso es parte de
de ese 2% global que le destinamos. En este caso nos gastamos una parte muy importante de ese presupuesto en estos 2 libros, pero bueno, hay otros libros que uno hace muy poquita prensa, o cuando uno hace, no sé, reimpresiones. O sea, son libros que son, digamos, son libros a los que uno destina muy poquito presupuesto, y a otros un montón. Buenas tardes, buenos días. La consulta es, ¿los gastos de estructura se toman como gastos para ser analizados, aparte de lo que es el escandallo, o sea, con esa contribución marginal para ver, o se le asigna al costo del libro un porcentaje como para saber, bueno, cuánto de nuestra estructura va imputado a la producción de ese libro? No, bueno, de nuevo, digo, seguro que acá viene un financiero y te da una respuesta más compleja. O sea, mi respuesta desde el llano es no. O sea, la estructura es la estructura, está por fuera. Acá lo que estamos analizando son como los costos directos asociados a la producción, venta y promoción de los libros, ¿sí? Hay por ejemplo, zonas grises, como te digo, que puede ser la parte de la prensa o alguna parte de lo comercial, que vos decís, bueno, alguna cosa de los vendedores, ¿qué de los vendedores meto acá? O, bueno, con Marcelo charlamos de nuestro almacén. Por ejemplo, nosotros en realidad lo tenemos tercerizado, por eso hay que ver la realidad de cada editorial. Nosotros lo tenemos tercerizado y entonces el almacén te cobra 2 cosas: el costo de almacenamiento y el costo de logística. Nosotros en nuestra cabeza lo vemos como una sola cosa, que está mal y lo sabemos. Entonces le cargamos parte también del almacenamiento, que vos tendrías que, en realidad el almacenamiento sería estructura, porque es tu depósito. No está asociado a la venta directa del libro. Pero bueno, nosotros, por eso te digo, nosotros decidimos como correr un poquito la frontera y metemos parte del costo del almacenamiento en los costos de logística. Y una consulta más. Los costos de preproducción, si vos tenés que parte de los profesionales que trabajan en la preproducción del libro están dentro de la nómina de tus empleados, de los empleados de la editorial, ¿qué asignación, cómo determinás la asignación para poder incorporarlo al escandallo? Supongamos en la ilustración, vos tenés la ilustradora, vos tenés el sueldo de la ilustradora con sus cargas sociales. Para la preproducción de ese libro tiene que presentar el trabajo. Bueno, yo tengo que asignarle el costo porque al no ser tercerizado tengo que incluírselo porque es parte de la producción de ese libro. ¿Cómo determino yo? ¿Tengo que hacer un valor hora o pedirle un valor hora, un valor tiempo estimado para poder incluírselo al libro? Sí. Mirá, a ver si entendí bien la pregunta. Ponele, claro. Nosotros a veces hacemos alguna lectura interna o a veces la formación la hacemos adentro. Exacto. ¿Sí? Lo hace alguno de los chicos del equipo. Nosotros hacemos 2, acá es donde nos ponemos recontraplomos, ¿no? Pero nosotros tenemos 2 formas de determinar el PP. Uno es la planilla de presupuesto, de costo. Una es la que le mandamos a los contadores para el balance y otra es la de fijación de precio. Entonces, en la fijación de precio decimos, aunque lo hayamos hecho adentro, decimos, bueno, ¿cuánto cuesta diagramar este libro? O sea, si se lo damos tenemos todo tarifado, entonces, bueno, este libro, si se lo hubiéramos dado a alguien, ¿cuánto costaba? 10.000 pesos. Bueno, en la planilla para fijar el precio ponemos 10.000. Cuando se lo mandamos a los contadores, le descontamos esos 10.000. ¿Sí? Digo, por cuestiones contables, para no estar inflando, por distintos motivos. Pero tomás valores de referencia externos. Para fijar el precio, sí. Es que sí, porque si no es un error, porque en realidad es un costo para vos. O sea, esa persona que hizo la formación de adentro, no es que la hizo gratis, en realidad es una persona a la que vos le estás pagando y todo. Entonces, bueno, de nuevo, podría haber otros criterios. Nosotros el criterio que seguimos es cuánto nos hubiera costado ese trabajo por fuera. Perfecto. Muchas gracias. Pero está buena la pregunta, porque digo que nosotros, hay muchas veces te pasa que cosas importantes, a veces, sobre todo, ¿sabes qué? Cuando estamos corriendo con algún libro importante, algún libro que es importante, que sabe para alguna fecha y que el autor tal vez está escribiendo sobre la marcha, nuestras editoras, que son de las personas más caras de la editorial, de golpe están, ¿viste?, leyendo capítulo a capítulo, haciendo el editing, haciendo un trabajo enorme, y todo eso, digamos, si no lo contás, es un error garrafal. El libro al final parece que te costó 2 pesos, que el trabajo de preproducción fue baratísimo, cuando en realidad fue carísimo. Entonces, está bien eso, digo, tener en cuenta, está bueno lo que estás comentando.
Después, bueno, también a veces uno se sorprende cuando habla con colegas. Estuve el año pasado hablando con un colega español de uno de los grandes grupos. Claro, y cuando hablábamos de estos temas me decía, bueno, nosotros sí hacemos el presupuesto, bla, 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 bla. Pero después cuando el libro sale y tenemos que fijar el precio, decimos, bueno, ¿cuánto cuesta este libro en el mercado? Le digo, pero no te fijas el escandallo, ¿no? Y no, pero le digo, si te da mal, no, es que, digamos, si el libro tiene que costar 22 euros, o sea, tiene que costar 22 euros. No sé, a mí francamente me sorprendió. No tienen inflación y creo que también que tiene un mercado como mucho más ordenado, más estructurado. Acá para nosotros sería más difícil decir, este libro si cuesta más de 25.000 pesos, fracasa. No sé, nunca escuché a nadie decir eso, qué sé yo. Sí, eso evidentemente por eso habrá otra realidad, pero lo cuento también porque por esto digo que esto son herramientas de trabajo, pero que no tenemos que verlas como cosas. Hablábamos recién con otro amigo. Digo, si vos vas al médico y te dice tenés que hacer 4 horas de ejercicio por día, tenés que comer, no sé, solo verduras y frutas y hacer. Llega un momento que te dice cosas tan imposibles de realizar que no vas a hacer nada y te paralizás. Entonces, digo, me parece que está bueno decir, bueno, se podría hacer de esta forma, pero no son cosas rígidas. Digo, está bueno que vos sepas que podés también moverte un poquito y adaptarlo a tu realidad, a tus necesidades, a lo que te parezca. Entonces, bueno, vamos a ver entonces ya el escandallo como la radiografía de nuestro negocio. Como vimos, la función básica es la de fijación de precio, pero tiene otras funciones poderosas. No sé, a mí siempre me gustó pensar esto. Es raro que nosotros podamos hacer economía en nuestras editoriales, que haya un rubro que digas, no, mirá, si elimino esto, no sé, supongo que, no sé, la campañola, si la campañola dijera, no hago publicidad durante 3 meses, se ahorran un montón de guita. Tienen un rubro donde pueden hacer algún recorte y tal vez, no sé, es posible. Nosotros no tenemos rubros donde recortar y hacer grandes ahorros, ¿no? Todos los ahorros en general en nuestro negocio son pequeños. Y tenemos que tener cuidado de que no afectemos la calidad, porque uno dice, bueno, puedo usar un papel malo, puedo hacer una tapa, no sé, a 2 colores, o tipográfica a 2 colores, o puedo, no sé, la maqueta interior, llenarla de texto con un cuerpo chiquito para que me quede un libro más pequeño, pero es un espanto. O sea, como que hay que tener mucho cuidado, o ir a una imprenta berreta, no sé, como que son decisiones que hay que tener mucho cuidado para que no afecte la calidad. La obsolescencia, los incobrables, las comisiones que tengo que pagar, son datos sobre los que no tengo mucho margen de maniobra. Prensa y comunicación, tampoco, porque supongo que nadie le dedica millones a esto, y la verdad que si no hacemos un trabajo hoy de instalación de los libros que lanzamos, no se entera nadie, o sea, morimos. Entonces creo que tampoco por ese lado hay mucho para hacer. El costo de logística, la verdad que hay que mirarlo siempre hay que mirarlo. Sobre todo cuando uno empieza, te pasa esto, cuando empezás decís que fácil, va todo bien, y pasan los años y se van quedando los libros, se van quedando, y cuando empezás a hacer análisis de rotación, de inventario, decís, che, tengo libros para, no sé, de un título tengo libros para 15 años, y te parte el corazón. Nosotros empezamos a destruir libros, a guillotinar libros hace relativamente poco, porque ¿cuándo? 4 o 5 años, o bueno, tal vez un poquitín más, pero no mucho, pero porque nos costaba un montón como la idea de destruir libros. Pero llega un momento que se te vuelve evidente, si tengo libros para 15 años, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Y pagás por cada libro. Entonces pagás todos los meses, estás pagando en nuestro caso de nuevo, estamos pagando todos los meses para guardar esos libros, no tiene razón de ser. Entonces es algo que está bueno mirar siempre. Pero digo, hay 2 aspectos que a mí sí me gusta, y acá entramos en las cosas un poco más personales. Hay 2 aspectos sobre los que sí podemos trabajar, que es el descuento promedio a librerías o a mi distribuidor, y el acuerdo que hacemos con los autores por el pago de regalías. Y está bueno porque acá la idea no es decir, che, bueno, explotemos a los autores o a las librerías, tengamos una política durísima de descuentos con las librerías, sino todo lo contrario. Empecemos por la política de descuento. Bueno, a veces tenemos como descuentos muy altos a librerías que venden poco,
típico sería el caso de las cadenas, ¿no? Que cualquier cadena te dice, bueno, si querés trabajar conmigo, mi descuento es el 50%. Y tenés que mandarle vos los libros a distintas sucursales de todo el país, etcétera, y se te encarece un montón. Entonces, tal vez, y hay que ver cómo te trata esa cadena. Entonces, tal vez estás gastando un montón de plata y dándole unas condiciones fantásticas a un cliente que tampoco te significa tanto. Y de golpe hay librerías chiquitas o medianas que en proporción venden mucho más y le estás dando condiciones muy inferiores. Entonces, está bueno ver eso y está bueno tener una política de descuentos. O sea, esto sobre todo pensaba, porque, insisto, hay mucha gente joven, mucha gente que tiene editoriales pequeñas, que está empezando y que todavía puede atajar esto, pero tener una política de descuentos desde el primer día y entender que cuando uno concedió determinadas condiciones, no hay vuelta atrás. O sea, una vez que vos le dijiste a alguien, tenés el 45% de descuento, estás muerto. No hay vuelta atrás. En los dos lados, por los dos lados, sí. ¿Cuáles son los dos lados? Acá ponía lo del griego. Estás mejorando el descuento para ellos si decidís que esa cadena te sirve más para promocionar tus libros, por ejemplo. No siempre podés conceder más. Lo que digo es que cuando concedes no hay vuelta atrás. Cuento un par de cosas. Me acuerdo cuando empecé, yo no tenía muy claro todo esto. Y cuando empecé, éramos 3 personas. Yo, sociólogo, recién recibido, una estudiante de historia y un profesor de historia que era nuestro jefe de ventas. O sea, la chica se encargaba como de facturación, atender el teléfono, que en esa época sonaba el teléfono mucho y esas cosas, y facturar. Y un profesor de historia, macanudo, con experiencia comercial y todo, pero éramos como la Armada Brancaleone, ¿no? Y teníamos que sacar adelante la editorial. Y me pasó que fue una empresa que empezaba de cero, o sea, siglo XXI no existía en Argentina. Yo la reabrí en el año 2000, había cerrado durante la dictadura, la reabrí yo en el año 2000. Y siglo XXI en México tampoco es que era una escuela de editores, o sea, la matriz está en México y no es que alguien vino y me dijo, mira, viajo a Argentina, te ayudo, te doy el ABC o me quedo, me instalo, no sé, los primeros 3 meses, cosa de que garantizar que todo vaya bien. Como que estaba ahí yo con mi alma. Y me acuerdo que un día antes de la apertura formal de la editorial, consiguió mi teléfono el Griego, que es un librero tucumán que murió hace un par de años, que después terminó siendo un querido amigo, un tipazo. Me llama y me dice, quiero comprar, no sé, 20 bovios, no me acuerdo, bovios es el diccionario de política de Bobbio, quiero comprar 20 bovios y no sé qué cosa. ¿Qué descuento me haces? Y yo no sé, bueno, sí, el ABC lo sabía, poner que le dije el 40. No, pero te quiero comprar 20, quiero comprar no sé qué. ¿Cuánto? Quiero el 50. Y yo me acuerdo que no tenía argumentos para decirle, no tenía idea. O sea, me acuerdo de la incomodidad que quería que se acabara esa conversación porque no sabía qué decirle. O sea, no sabía cómo explicarle que no, simplemente porque era, mirá, no te quiero dar porque quiero ganar más yo, no sé, pero tampoco tenía claro, o sea, no entendía bien cómo explicarle mi posición porque en realidad no tenía un punto de vista, no tenía una mirada sobre el asunto. Entonces ahí como que son esas cosas que uno dice, bueno, después con el tiempo vas entendiendo por qué y cómo explicar estas cosas. Otra cosa que también que me acuerdo, una librería que ahora cerró, capítulo 2, que estaba en los shoppings, estaba en el Alto Palermo, que también en un momento, no sé, no trabajamos poco, me dijo, pero mira, dame 5 puntos más y vamos a poner una mesa de siglo XXI en no sé qué sé yo. Y por supuesto, habrán puesto la mesa y la mesa habrá estado algún tiempito y no sé qué, que uno no va a ir todos los días a ver si está la mesa o cómo, no sé qué. Y claro, la mesa en algún momento desapareció y los 5 puntos más de descuento quedaron ahí hasta que quebró la librería. Entonces digo, tener como cuidado con esas cosas de no dar como condiciones para siempre, ¿no? A veces tratar de pensar condiciones excepcionales, acá les pongo, digo, por pronto pago o por alguna promoción en particular. Y también esta idea como medio ridícula de ir cambiando de a 5 puntos. Digo, alguien puede trabajar con el 40% de descuento y puedes pactar darle un 42, un 42,5 también. O sea, esta cosa de que tienen que ser 5 puntos lo que resignas. Y esta charla que parece un poco ridícula, ahora nos vamos a meter en tema y ver por qué es tan importante este punto. 2 cosas.
uno concede descuentos, pero seamos realistas, con las cadenas mucha negociación no tenés. O sea, vos quizás podés tener negociación y tampoco sé si la tenés, pero para el 99%, ese 50% lo tomás o lo dejás. Y si no, no tenés cuenta. O sea, los principales clientes, en términos de volumen, no tenés ningún tipo de posibilidad de negociar. Entonces, ¿cómo medir cuánto pesa o qué margen de negociación tenés con el resto de las librerías? Como para ver cuánto pesa ese 5% en una librería que vende cuántos ejemplares por mes, ¿no? Y la otra es, ¿qué le contestás hoy al griego? ¿Qué le contesto al griego? Sí. Porque es muy común eso, te voy a comprar 20, haceme 50. Hoy lo que le contesto es hablar con Marcelo. Yo no me meto en estas cosas para no hacer lío. Cosa que es cierto, además, porque a veces, justamente la parte comercial no me gusta particularmente, y a veces hacía macanas, o sea, a veces me metía, y justamente, a veces porque es un amigo, porque no sé qué, y así hacía líos. Entonces, Marcelo, ¿qué le contestás a Diego? Te pregunta vos. No, o sea, justamente el escandallo sirve un poco por eso, porque vos sabés que cuando empezás a ceder descuento, te empieza a tocar ese 45% promedio que tenés ahí. Entonces, podés hacer esto de pronto a pago o un acuerdo de comprar un poco más, ¿entendés? Siempre tratar de ampliar la torta y no venderle con ese 45 o el 5 más, porque sabés que a la larga, donde ese descuento se empieza a tocar cada vez más, tenés que vender los libros más caros. Entonces, cuando entras en una situación... Claro, pero en la fijación de ese 45 que vos ponés, falso, digamos, porque ustedes venden a cadenas. Sí. ¿No? Pero ahí también... Por eso digo, bueno, en ese promedio tenés que incluir la diversidad de porcentajes y cantidades. O sea, ¿cuántos vendés con qué porcentaje, a qué descuento, y a vos te da 45? No, pues les decía que redondeamos en 40. A nosotros el número real es 46 y pico, 46,5. Pero lo que digo es, a ver, lo que decimos de condiciones, y más en Argentina, también depende del contexto inflacionario, cómo te va a pagar. O sea, es una conversación casi de ingenieros, o sea... de astrólogos. Sí, pues es complicado. Pero lo otro, un poco la idea también de este taller es como incorporar eso, es decir, che, no regales descuentos, o sea, no es un número menor. Lo que vos pensás a veces que decís, hay un 5%, bueno, no me afecta. Sí, es un montón, ahora vamos a llegar a eso, pero digo, es un montón, que a veces uno piensa que son números chiquitos y son números tremendamente grandes. Entonces, sí, lo que está bueno también es que vos sepas, que digas, che, ¿sabes qué? Si me meto en una cadena X que me pide este nivel de descuento, me va a mover todo, me va a subir mucho el descuento promedio y tal vez tengo que entonces ver cómo estoy cotizando los libros. Ponle que vos decías, che, yo no trabajo con cadenas, y de golpe te metés, y encima te metés y te va bien, y muchos de tus libros se venden en las cadenas con un 50% de descuento. Bueno, tenés que revisar tu escandallo urgente, porque vas a tener que subir los precios para poder hacer ese laburo. Si seguís con tus precios viejos, de cuando solo le vendías a librerías, no sé, independientes, se te fue al tacho. Estás haciendo el peor negocio de tu vida. Ahí hay otra pregunta. Hola, más que una pregunta es una acotación. Digamos, el 45 que tienen sacado en siglo XXI es lo que yo te decía, es un promedio ponderado entre el histórico de descuentos. Y cuando, yo supongo que Marcelo es el encargado de comercial, que cuando un X... el griego lo llama y le dice quiero un descuento adicional, lo que tiene en cuenta es que si hay un 1% de incobrables, le puede dar ese 1% porque en este contexto estás garantizándote cobrar hoy y te estás salvando un costo financiero, ¿no? Que pues sabemos también que te liquidan cuando quieren y luego te pagan cuando quieren. Y por el otro lado, si vas a cadena y decidís ir a cadena, como con tus libros que son preciosos, también sabés que es un costo de marketing, que hay un porcentaje que es costo de marketing, porque la gente va a preguntar por los libros a dónde va, pero no necesariamente compra ahí. Después por ahí compra en otro lado,
pero se tiene que topar con tu libro. Y lo cierto es que las cadenas están por todos lados y funcionan como superficie. Parece que es eso, que es que uno está jugando también con que ese costo que ponías aproximadamente de incobrables, ese costo que ponías de marketing también tiene algo de ese descuento extra de las cadenas. Pues es que ahí yo señalaría una cosa que, ojo, porque no, yo necesito que ese porcentaje de incobrables del griego sí me entre. Porque en realidad lo que yo voy haciendo es como si fuera una especie de alcancía. El griego me va a dejar 10 pesos, el otro me va a dejar otros 10 pesos, que yo entonces en la alcancía voy poniendo todo y cuando el chanchito está lleno y yo estoy contento, viene Mongo y me dice, ¿cuánto? Lo siento, me fui al tacho, no te voy a poder pagar. Entonces ahí yo rompo el chanchito y de alguna manera cubro ese agujero. Entonces si el griego, digamos, si yo no pongo los 10 pesos del griego en el chanchito, cuando rompo la alcancía no me alcanza para pagar el agujero que tengo cuando aparecen los incobrables. Perdón, quisiera tomar esto que estás diciendo, porque se mete en una cosa que es interesante, que es este concepto de marketing marginal, y que es una serie de cosas misteriosas con las que a veces operamos en el campo de las ideas, pero me gustaría ver si se pueden medir. Por ejemplo, ese valor de marketing de estar en una cadena, de estar en un shopping un domingo a la tarde, que te ve gente que quizás no lo compra ahí, Feria del Libro. Hay que estar en la Feria del Libro, porque tiene un valor de marketing. Vos vendés, pero además lo que se supone que la gente te ve ahí y después va a comprar. O un montón de cosas que hacemos pensando en el que no solamente sirven para el acto concreto de vender un libro en ese momento, sino por cosas que van a suceder después. ¿Hay forma de medir eso o estamos simplemente en el campo de la fantasía y la especulación? No, ahí por lo menos mi punto de vista es que cada uno hace sus cálculos. Son decisiones, pero ¿tenemos forma de medir si eso es así o es una superstición? Pero es que no es superstición, en realidad depende qué libros hagas, depende cuál sea tu perfil. Tal vez para, no sé, algún tipo de editorial no tiene ningún interés estar, no sé, para un editorial trotskista, estar en los shopping, no sé si es importante. Para alguien que hace, no sé, libros de flores o de bricolage o de no sé qué, tal vez es estratégico y tal vez no le interesa tanto estar en, no sé, en Hernández. O sea, supongo que depende mucho también del perfil de tu editorial y de cómo te armes vos, porque yo creo que también acá hay algo que está bueno, que no tiene absolutamente nada que ver con el escandallo, que es cómo nos armamos nuestra locura, digamos, porque para montarte una editorial y estar convencido de que el mundo necesita tus libros, tenés que tener alguna cosa, ¿viste? Algún raye. Sí. Varios, sí. Sí, pero igual digo, yo pienso lo mismo cuando veo, no sé, yo qué sé, la editorial queda por Palermo, cuando veo que alguien abre un restaurante nuevo y se gastan un montón de guita en montar un restaurante nuevo, yo digo, o sea, hay 14.000 millones, todos medio iguales, o sea, bueno, pero hay y a algunos les va bien y a otros no, pero tiene que haber alguien que esté convencido de que su restaurante sí va a marcar una diferencia, va a ser único, va a ser distinto. Bueno, pues digo, si a vos te parece que estar en Jenny va a ser estratégico o en no sé dónde, está buenísimo y seguro que tenés razón o tenés un buen argumento en tu cabeza para dar ese paso. Y de última, el chiste es, yo también no sé si viene exactamente al caso, pero cuando empecé con la editorial dije, un ahorro, se me ocurrió, dije, buenísimo, me compro una impresora láser, que en ese momento eran caras las impresoras, hablo del año 2000. Una impresora láser buena era cara. Y compro un papel, no sé, que era mejor que el vegetal, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé cuánto, no sé. Sí, que era más barato que las películas, pero la calidad era parecida. Bueno, y lo imprimo yo, dije, un gran ahorro, no sé, una cosa que me parecía espectacular. Compré la impresora todo y cuando lo voy a hacer, salía mal porque tenía que imprimir en espejo y la impresora no imprimía en espejo. Yo me acuerdo que me agarraba la cabeza, me quería matar, y digo, soy un animal, estaba como loco. Y dije, bueno, pero después de un tiempo y qué sé yo, dije, de hecho, creo que se lo conté a mi analista. Y fue como, pero ¿sabes qué? O sea. Como decía Freud. Pero no quebré la empresa por eso. Fue un errorcito de aprendizaje. En todo caso, como que aprendí una cosa y fue nuestra querida impresora durante un montón de años, nuestra fiel impresora en la editorial. O sea, no es que la tiré a la basura. Pero digo, hay algo ahí que también está bueno. Todos nos equivocamos, sobre todo cuando uno empieza, digo, uno se equivoca un montón y así va. Lo que está bueno para mí es aprender, no ser un necio que se va tropezando todo el tiempo, o no te equivoques, no compres una imprenta y después descubrís que qué tonto si lo podía mandar a imprimir acá a la vuelta. O sea, eso sí sería un error, no sé, grave, patológico. Pero después, digamos,
cometer pequeños errores y aprender de eso me parece que es como intrínseco de la actividad y de cualquier cosa que uno emprende en la vida. Bueno, vamos a la siguiente, porque son un montón, no quiero que se nos pase todo el tiempo. Acá, este también es un caso real que tomé, que sabés que una vez cometí el error de hablar en una charlita, en la Feria del Libro, en una editorial universitaria, había armado una cosa, éramos 15 personas. Y yo dije, para que esté buena la charla, llevo el caso concreto de un libro que hicimos, que no sé qué, que me encantaba el libro y que no funcionó muy bien comercialmente. Claro, la autora después se enteró y hasta el día de hoy, o sea, bueno. Entonces, acá dije, saco no pongo los ejemplos, porque total no cambia nada, pero sí decirles que es un ejemplo real. El mismo libro, con el 22% de margen de rentabilidad, si yo tuviera un descuento promedio para librerías del 40%, es imposible, es teórico este ejercicio, podría venderlo a 15.700 pesos. Y si el descuento promedio fuera del 50%, lo tengo que vender a 34.600 pesos. ¿Sí? Entonces acá vemos, y 45, bueno, sería 24.600. Pero digo esto para ver la importancia que tiene cada punto de descuento promedio, cómo influye después en el precio que vas a tener que ponerle vos a tu libro. Y aparte, ¿sabes qué, Dono? También tenés exportaciones, digamos que no todo está siempre tan seteado, tan estandarizado. Sí, o sea, a mí hoy la verdad que me costaría mucho decir, che, voy a bajar mi descuento promedio. Por eso lo digo yo, hoy a mí me costaría mucho recuperar 1, 2 puntos o 3 de descuento. Pero si estuviera empezando de cero, tal vez sí, sería más cuidadoso. Es un campo donde es aún más imposible medir. Porque de lo que uno vende a lo que uno cobra, digamos, si supieran exactamente cuánto va a costar, cuánto te van a descontar, cuánto te va a descontar el banco, qué porcentaje de ese dólar vas a cobrar, es como un área para mí es un área particularmente mágica. Digo, ponemos un precio, calculamos y después de lo que realmente entra en pesos, nos enteramos cuando se acreditó. Bueno, pero por eso igual digo, viste que acá, en este país. Por eso, bueno, pero acá es un poco entender más lógicas, por eso después lo otro ya sería como otra conversación. Acá es más entender como lógicas de funcionamiento, como por eso después tendrás que tomar tus decisiones. De alguna forma hay que calcularlo, ese margen. Calcular como puedas, lo que sea, pero lo que digo es esto, que es más como, un poco anticipándome, pero digo, creo que el secreto de todo esto es no que seamos unos ingenieros financieros, sino que tengamos estas variables como incorporadas en la cabeza, que las usemos un poco en el día a día. O sea, saber esto, ¿sí? Saber esto, que no es a la ligera, sí, te doy el 50, te doy el 45, bueno. Fíjate, tratá de darle el 42, qué sé yo, fíjate, o sea, eso cada uno sabrá si puede o no puede, pero digo, no hacer ese, por lo pronto ya si incorporás que no tengo que dar descuentos a la ligera, porque un montón de descuentos dados a la ligera terminan incidiendo en mi descuento promedio y por lo tanto en el precio de mis libros en general, que se me van a poner caros, bueno, respetás un poquito más esa charla tediosa y ploma con los clientes. Hola, ¿qué tal? Hola. Me parece que no se está teniendo en cuenta nada del e-commerce. Quería saber si eso afectaba en algo, como pues son primero que no aparece los descuentos a librería ni demás, pero está el jugador pesado de Mercado Libre con sus descuentos, con sus envíos gratuitos, etcétera, más la propia tienda de la editorial. No sé cómo funciona eso, si entra en el escandallo, ¿no? Sí. Mira, la verdad que acá está Marcelo, yo creo que no lo estamos contemplando, pero porque al mismo tiempo es medio marginal. O sea, lo de Mercado Libre en general venden más las librerías, nosotros no, son las librerías. Lo que vendemos nosotros por a través de nuestra página no es significativo. En el volumen general de ventas que tenemos no es significativo. Sí, podrías decir lo mismo de la Feria del Libro, de las ferias del libro, que tal vez vendés con un descuento mucho más bajo, porque haces venta directa. Pero no llega a ser como tan significativo como para que lo contemples y estés analizando todo eso, sí, en nuestro caso por lo menos. Ahí va.
Buenas tardes. Hola. Una consulta. Si vos negociaras un descuento con una librería, digamos, y tenés un libro que, no sé, es de un autor muy famoso y sabes que se va a vender o necesitas que esté en las grandes cadenas por X motivo y tenés que negociar un descuento, ¿vos podrías negociar un descuento por ese libro? ¿O siempre que negocias un descuento es, digamos, de tu editorial? O sea, no sé, vos tenés un 42%, podés negociar, no sé, un 45 por X libro o un 40 por X libro. No, no, es muy difícil. De hecho, en algún momento yo lo quería hacer con los libros importados, porque nosotros hacemos libros acá, que es el grueso de nuestro negocio, pero también importamos. Y una época que era carísimo importar, y bueno, por el dólar nos quedan muy caros los libros, y yo justamente viendo el escandallo decía, si nosotros pudiéramos tener un descuento promedio más chico para los libros importados, los libreros te matan, te odian, no te compran nada. Aparte hay una cosa, supongo que sanamente corporativa, es decir, si llego a abrir la puerta a esta discusión de que te hago descuentos diferenciados según X cosa, aparece eso. Che, tengo Harry Potter te lo vendo con un 30 porque se vende un montón. Después un libro académico de historia que con suerte vendes 10 ejemplares, ese sí te lo doy con el 45, no, sería un infierno. Entonces no, en general, hasta donde yo sé, acá está Marcelo, pero no existe eso. Bueno, acá nos metemos en otro tema sensible, que es el segundo, le decía como que tiene otras funciones poderosas el escandallo. Para mí, para mí es el tema tal vez más, no sé, más importante. Hay libros donde uno puede ir directamente al 10% de derecho de autor. Yo pongo acá, cada vez es más difícil, para mí es casi imposible. Y otros donde tenés que pensar un escalado, que empiece en el 5 o 6% hasta llegar al 10%. Hay una cosa básica, digo, que es poder lograr un precio de venta que sea razonable y que permita que el libro circule con normalidad. Y si no cuido esto, si descubro al final del camino, cuando ya tengo el libro impreso, voy a fijar el precio, que pacté malas condiciones con el autor, o sea, lo único que me queda es eso, le pongo un precio suicida y no vendo... Bueno, no vendo uno, no, es mentira. O vendo poco, porque mucha gente por el precio se va a quedar afuera, o tengo que resignar el margen de rentabilidad de la editorial. Y entonces también entra en crisis la decisión. Entonces, acá, así como vimos antes la importancia del descuento promedio, ahora vamos a ver la importancia de los derechos de autor y esto sí que es conversable. Realmente este es un punto que sí uno puede conversar. Puse acá 2 ejemplos. ¿Se ve bien? ¿Llegan a ver bien? Igual lo comento. El título 1, que es el que está arriba, puse que ponele que aguanta el 10% para una tirada de 3.000 ejemplares. También esto es un caso real, ¿no? Pero digo, miren qué interesante la diferencia entre el 8 y el 10%. Si lo vendiera, si pactara con el autor empezar con un escalado de 8%, podríamos vender el libro a 17.600 pesos contra 21.000 si pagara el 10. Son 2 puntos de regalías, que también que parece como una cosa de... No se lo niego a nadie, porque 2 puntos de regalías parece como insignificante, pero fíjense que se incrementó el precio en un 19,3% por 2 puntos de regalías. O sea, la incidencia sobre el PVP es enorme de cada punto de las regalías. Hay un segundo ejemplo abajo, que es un libro que hicimos una tirada de 1.700 ejemplares que no aguanta llegar al 10%, ir al 10% directo. Y acá la comparación la hice entre el 5 y el 10. O sea, si ese libro pagando el 5% se vende a 17.000 pesos. Pagando el 10 se vende a 24.600. ¿Sí? Se incrementó un 44, casi un 45% del precio de tapa por 5 puntos de regalías. No sé cuántos de ustedes como tienen presente esto, la importancia de cada punto y la incidencia que tiene en el precio. Es enorme, es enorme. Y acá, de hecho, lo que lamenté de justo estos casos es que eran libros chiquitos y no caros.
porque no te impacta tanto. Acá decís un libro de 21.000 pesos, pero justo en un libro chico, o sea, son libros que quedan muy caros. Nada, que se te puede complicar mucho y ir directamente al 10. ¿Un adelanto sería parte de esto o parte de esto? Poner yo a un autor, quiero conseguir un autor que amo y le digo, bueno, te voy a pagar $500 de adelanto. ¿Cómo funciona eso acoplado con esto? Lo que pasa es que es lo mismo. No, digamos, es otra conversación. Porque tendrías que decirle, ok, te doy un adelanto de X, pero además le tenés que decir, y te voy a pagar de derecho de autor tanto, 7, 8, 10, o sea, le tenés que decir, o un escalado. Entonces, el secreto estaría acá en el... Sí, no traje el tema, a propósito, dejé el tema de anticipos afuera, porque entiendo que acá nadie paga $10.000, $20.000 de anticipos. Entonces, para hablar de, eventualmente, si alguno paga anticipos, pagar anticipos modestos, razonables, que se puedan absorber en la primera tirada. Entonces, que nos pongamos acá a hablar de ingeniería financiera, de cómo hacer si pagamos un anticipo de $20.000, me parecía que era una pérdida de tiempo. Ahora, acá, de nuevo, cada editorial es un mundo. Entonces, vos decís, che, está bien, vos no querés resignar, o sea, alguien lo habrá pensado acá, che, pero este flaco me está diciendo que no quiere resignar margen de ganancia, entonces le va a decir al autor, resigna vos, porque al final de alguna manera parece que le estás diciendo eso. Y vos decís, che, qué charla más horrible. ¿Cómo le decís a un autor, mira, yo necesito ganar mucho y que vos ganes poco para que esto tenga sentido? O sea, si lo pensás de mala manera, parece que va por ahí la conversación. Nosotros publicamos no llegamos a 50 libros por año, 50 novedades por año. Y para mí, digamos, cada libro que publicamos tiene que ser un feliz encuentro entre autores, autoras y editores. Tiene que ser un feliz encuentro. O sea, nosotros no atraemos a nadie con la billetera y tampoco presionamos a nadie ni le imponemos condiciones leoninas a nadie. O sea, entonces, nosotros tenemos siempre una charla muy franca con los autores, siempre, un vínculo muy transparente, y trabajamos mucho en la editorial, con lo cual, yendo sobre todo al segundo caso, porque al primer caso, ponerle que uno le podría decir, mirá, te propongo que empecemos en un 8, que tampoco es nada, para que logremos un buen precio de inicio, y después, si el libro funciona, pasamos al 10. Esa es como una cosa sensata y nada, y que funciona. Lo más sensible es tal vez decirle a un autor, che, te propongo pagarte un 5 o hacer un escalado que empiece en 5. Y ahí pongo casos que es la mayoría, o sea, que en general es cuando tenemos que hablar, tener este tipo de conversaciones. No sé, viene alguien que hizo una tesis de doctorado. Ojo, una tesis de doctorado implica tal vez 5 o 6 años de trabajo atrás de ese laburo, un montón de tiempo invertido, de libros comprados, o sea, viajes para recorrer archivos. O sea, no es que desconocemos o ignoramos todo eso, al contrario. Nos trae su tesis de doctorado, leemos la tesis, vemos qué se puede hacer con esa tesis. O sea, es imposible publicar una tesis. Para nosotros es imposible, no existe, no entra en nuestras cabezas. Entonces, eventualmente lo que hacemos es decirle, mira, vimos la tesis, lo que nos parece interesante es este recorte, ir por acá. Si el autor accede, bueno, entonces, y leemos más fino, armemos un cronograma de trabajo, y lo más probable es que el autor y que nosotros mismos le digamos, che, hagamos una cosa, mandame el primer capítulo, cuando tengas el primer capítulo que hayas hecho, mandame para ver si el tono está logrado, etcétera, tiene que tener una extensión determinada, nos va a mandar el capítulo, lo vamos a leer, le vamos a hacer una devolución. Después, ese autor que está publicando su primer libro, que el origen es su tesis de doctorado, va a tener los mismos editores, los mismos correctores, los mismos tapistas, misma imprenta, mismo papel, misma cartulina, misma distribución, mismo todo, o sea, misma prensa y comunicación que un libro que sabemos que va a ser un éxito comercial. La charla que tenemos entonces con los autores es esta. Nosotros necesitamos que este libro, si hacemos todo ese laburo, aparte es un laburo que, bueno, ustedes lo saben, digo, puede llevarte un año en el mejor de los casos y 3, 4,
por supuesto, no de una intensidad absoluta, pero a veces uno tiene una conversación, el autor se va, reaparece después, dice, bueno, cuando termine la tesis o cuando la defienda, volvemos a hablar. Bueno, y de golpe son años a veces de estar conversando hasta que el libro sale. Entonces es mucho trabajo y después uno queda, bueno, atado en el buen sentido, ¿no? Digo, a ese vínculo, tanto ellos como nosotros, digamos, quedamos vinculados durante por lo menos 7 años más por el contrato. Entonces, está bueno poder explicarles, mira, necesitamos que esto funcione, que el libro tenga un precio razonable, que la editorial también recupere de alguna manera todo lo que invirtió de trabajo. Y bueno, si al autor le parece razonable esa conversación, buenísimo, firmamos. Y si no le parece razonable, no pasa nada. O sea, los liberamos de todo compromiso y tan amigos. O sea, no son cosas estresantes. O sea, nosotros lo pensamos así, como tenemos claro que nuestro negocio funciona así. Es un negocio, insisto, muy chiquito y de hecho muchos de esos libros son los libros más riesgosos que hacemos. Entonces, funciona en esas condiciones y si estamos todos de acuerdo, buenísimo. Y si no estamos de acuerdo, no pasa nada. Por eso digo, está bueno también como ser explícito, ser transparente y si todos lo vemos de la misma manera, fantástico. Y si no, no pasa nada. Bueno, y acá puse 7 cosas que me gustan del escandallo. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. 7 cosas, son cortitas igual. Perdón, solo una curiosidad. ¿Querés el micrófono así? ¿Esa conversación la tenés al principio de todo o cuando ya avanzaste? Mira, está bien la pregunta. Porque después se te enojan quizás. Totalmente. Si avanzaste un poquito, 2 meses o 3 de laburo y le venís con ese del 5%, quizás... Totalmente. Para mí hay que tenerla al principio, a veces la teníamos más adelante, a veces viste que también es difícil porque cuando alguien te trae un proyecto no sabes si lo vas a contratar, a veces tenés una charla muy amable, te conocés, también ves qué tal es el autor, porque si el autor es un tipo, una mina, digo, muy desenvuelto, muy carismático, bueno, marca una diferencia. Entonces, como que hay cosas que necesitas, ¿viste? No es solo decir, che, el libro leí, me gusta, no me gusta. Bueno, tenés que ver un poco también si el autor está dispuesto a hacer todas estas modificaciones que vos le planteás. Nosotros le hablamos también a los autores ahí de eliminar notas, pero de una manera sanguinaria. O sea, es una masacre de notas al pie, achicar la bibliografía, la extensión. O sea, una época pedíamos libros de 550.000 caracteres, contando los espacios. Hoy estamos bajando a 400.000 caracteres. Entonces, es mucho laburo para los autores, entonces tenés que ver realmente si están de acuerdo. Entonces, sí, lo mejor es el equilibrio. Bueno, primero charlemos, veamos si nos entendemos y digamos si podemos llegar a imaginar un lindo trabajo en común, y si eso sucede, ahí tendría la charla, porque sí, nos ha pasado que a veces la tenés más adelante, porque ya está todo tan bien, estamos todos tan contentos que la tenés más adelante y después puede ser una charla más incómoda. Y ahí sí es una cosa que decís, bueno, tal vez ya estamos a la mitad del camino y sí, no está bueno. No está bueno. Perdón, otra pregunta ya que tengo el micrófono. Ese 22% que vos pusiste ahí y que siempre movés todo jugando con ese 22%, ¿lo fijaron ustedes al principio de los tiempos? Me dijo Banzuli, sí. Te digo la verdad, me dijo Banzuli. Y ahí quedó. Es el 22. Es el 22. No, nosotros cuando con Marcelo tenemos que fijar los precios, que son todos los meses, vemos, o sea, por eso decía que no son cosas talladas en piedra. O sea, es una referencia. Si un libro que hiciste te quedó muy caro, no te vas a inmolar. Y entonces ahí sí lo bajás y decís, ¿cuánto? Esto me parece que queda. Y más hoy, o sea, es una charla que viste que. Entonces abrimos la página de, no sé, de Jenny, de Cupina, fuimos a ver cuántos están libros parecidos y empezás a comparar, ¿sí? Pero ¿cuántas páginas tiene? ¿Qué formato es? Bueno, y estamos ahí un rato larguísimo fijando. Está con el método del español al final. No tanto, o sea, lo que pasa es que no siempre es así, es algo más de esta época donde tenemos una inflación tan alta. Porque en otros momentos como que vos mismo tenés los números en la cabeza, vos mismo sabés que, no sé, que 20.000 pesos es un umbral, que si cruzás ese umbral quedás afuera. Hoy el umbral se corre, ¿viste? Realmente, bueno, ahora se calmó un poco, pero hasta hace poco estaba cambiando todo el tiempo. Vos decías, che, más de 20.000 nunca, después decías, más de 25.000 nunca, más de 30.000 nunca. O sea, es como que era medio enloquecedor, entonces necesitabas ver ahí también un poco qué le iba a pasar a los lectores cuando estuvieran parados en una mesa viendo los libros. Digo, si tu libro iba a ser
el caso ridículo que todos dicen, che, mirá estos delirantes, 40.000 pesos este librito, o no, o si todos van a costar 40.000 y vos sos uno del montón. Bueno, una de las cosas buenísimas que me enseñó Banzuli y que la apliqué mucho fue esto, el margen de contribución como unidad de medida para tomar decisiones. ¿Qué es esto? Hay un dato que me decía Banzuli que es cierto, siempre tenés que tener en la cabeza vos cuál es tu PVP promedio. Si lo podés saber por tu lista de precios, buenísimo. Si no, aunque sea en la cabeza, pero más o menos, para hacer un ejercicio teórico que se aproxime igual mucho a la realidad, ponele que nuestro PVP promedio sea de 24.000 pesos, ¿sí? Si el margen es el 22% sobre el precio de tapa, serían 5.000 pesos, también para hacer números redondos, digo, ¿no? Entonces, acá te sirve, vos decís, che, quiero contratar un promotor. O sea, quiero un promotor porque creo que necesito, no sé qué. Buenísimo, ¿cuánto le vas a pagar a ese promotor? Bueno, X, acá no sé, yo digo 1.000.000 de pesos, ponle que le vas a pagar. Bueno, ¿cuántos libros tendrían que venderse, ¿no? O el promotor, ¿cuántos libros más tendría que vender la editorial para que se justifique el trabajo del promotor? No sé, te da 200 ejemplares en este caso. Entonces vos decís, bueno, sí, yo creo que lo va a hacer, o no, o creo que no, que es imposible que venda 200 libros más por mes. Bueno, acá le preguntaba a Marcelo, le digo, che, ¿cuánto nos cuesta estar en la FED? Porque acá puedes hacer lo mismo, decir, bueno, a ver, ¿cuántos libros? Que sería, digo, cosas reales, porque vos decís, che, ¿voy a la FED o no voy a la FED? ¿Me conviene o no me conviene? Más allá de todo lo que dijimos antes de marketing, digamos, todos esos intangibles son, digamos, subjetivos. Pero ponle que decís, che, para ver si hago negocio o no hago negocio. Bueno, agarrá, hacé este mismo cálculo y decís, bueno, a ver, a mí me va a costar $500.000 de pesos ir a la FED, ¿sí? Pasalo por esto, tenés que cambiar, hacer una cuenta, digo, tenés que calcular cuál va a ser el descuento promedio de los libros que vas a vender en la FED, porque va a ser un poco más alto que el descuento de las librerías. Pero bueno, de nuevo, ahí ves el escandallo. O sea, dejá el escandallo con todos los números, el único que tenés que cambiar es el descuento promedio, porque en la FED vos vas a decir, mirá, le voy a hacer un 10%, a cualquiera que se me acerque le hago un 10%. Si nadie me está mirando, no sé, alguien tal vez dice, hago un cachito más por si me compra mucho, no sé qué, bueno, haces un poquito más. Después a los libreros que van a comprar les hago el 50%. Bueno, ¿cómo te da esa ecuación? Fijás vos un número, lo metés en el escandallo y decís, bueno, para salir empatado en la FED tengo que vender 50 libros, 200 libros y después podés tomar una decisión más fundamentada. También acá puse repasador. Porque ayer justamente con Marcelo estábamos discutiendo qué hacer con un libro importante que vamos a lanzar. Che, ¿qué podemos hacer? Algo en vidrieras, algo que llame la atención. No sé, bueno, dijimos, ¿y si hacemos un repasador? Y si hacemos tal cosa. Che, pero debe costar un huevo un repasador. Dijimos, ¿cuánto cuesta un repasador? Entonces va a costar un huevo y más imprimimos, no sé qué. Y dijimos, bueno, pero a ver, hagamos un cálculo. Y nos pusimos a hacer, hicimos este mismo cálculo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de ese libro importante que tenemos que lograr que se venda un montón porque es una apuesta muy fuerte de la editorial. Entonces dijimos, che, si hacemos un repasador. Y te digo que al principio nos daba la cuenta, creo que 2 millones de pesos, me parece que... Entonces dije, che, cuando dijimos 2 millones de pesos en repasadores, ni locos. Y cuando hicimos la cuenta de cuántos libros teníamos que vender más para justificar esos 2 millones de pesos invertidos ridículamente en repasadores, no nos daba mal la cuenta, nos dio, no me acuerdo cuántos, 300 y pico, qué sé yo, 400 libros. Repasador, lo que usas en tu cocina, eso, ese mismo. Entonces, y ahí ves, decís, bueno, no es un delirio, dijimos, no es un delirio, pero bueno, usamos esta herramienta, entonces está bueno tener esta unidad de medida en la cabeza. Cualquiera, decís, che, después de una presentación, che, invito yo al autor que va a venir con 4 amigos, más las 2 panelistas, más no sé qué, o cada uno se paga lo suyo. Ponele, no digo, lo puedes aplicar a lo que quieras. Y decís, bueno, ponele que pago yo. Bueno, ¿cuánto me costó la cena? ¿Cuántos libros? El equivalente a cuántos libros me costó la cena con todos estos muchachos y muchachas que se la pasaron bárbaro a mis expensas. Bueno. La otra cosa que está buena es cómo pensar cuánto pagar por un trabajo editorial atípico. No sé, el caso que yo tengo grabado en la cabeza, un día hicimos un libro de filosofía muy complejo y hubo un especialista que hizo una revisión de la traducción espectacular. O sea, realmente creo que, no sé, en Argentina debe ser la única persona que puede hacer un trabajo de esa calidad.
había partes, no sé, en árabe, y el tipo, no sé, y revisó, no sé, algunas citas en árabe. Hizo un trabajo brillante durante meses, una cosa impresionante. Entonces, cuando terminamos el libro, me dicen, nosotros todos los miércoles a la mañana hacemos una reunión de seguimiento editorial. O sea, todas las editoras y editores nos juntamos y repasamos todo el plan editorial del año. Entonces, bueno, a veces vemos, qué etapa hacemos, qué título, quién va a traducir tal libro, o cómo hacemos para pagarle a fulano el trabajo este. Entonces ahí empezamos. Entonces me explican, me dice uno de los chicos que trabajó muy de cerca con él y que admiraba profundamente el trabajo que había hecho, con muy buenos argumentos, y efectivamente había hecho un trabajo brillante, único y excepcional. Pero me dice, no, mirá lo que hizo, no sé cuántos meses, y realmente es valiosísimo. Aparte, tío, la verdad, cómo mejoró la traducción y el libro y bla, bla, bla. Entonces digo, bueno, buenísimo. ¿Cuánto decís que hay que pagarle? Me dice X. No me acuerdo, igual esto fue hace años. Y ahí, esto que les digo, que yo comparto mucha información con todo el equipo, porque me parece que está bueno que todos entiendan, o sea, inclusive a veces los chicos de producción editorial se enamoran de un libro y se quedan meses y meses trabajando. Y entonces le digo, pero miren las ventas que tienen también los libros, porque un libro que está destinado a vender 1.000, 1.200 en toda su vida a lo largo de un montón de años, no tiene sentido que vos te eternices corrigiendo cositas, detalles. Siempre puedes mejorar alguna cosa, un párrafo. No digo que salga con errata, nada por el estilo, porque cuidamos muchísimo cada uno de los libros. Pero no estemos trabajando meses y meses, porque no es rentable, realmente no podemos. Entonces, esto le pasa que a veces quedan muy pegados al proceso. Entonces, me parece que está bueno como compartir información para que digan, verdad, o sea, si este libro va a vender 1.000, no puedo dedicarle la vida, porque inclusive aunque lo mejore muchísimo, no va a vender más. No va a vender más. Hay libros que sí, que si los mejorás muchísimo, tal vez en lugar de vender 2.000, pueden vender 10.000, porque tal vez hiciste realmente un libro que era una buena idea, pensada con los pies, la mejorás mucho y se convierte en un gran libro. Pero cuando no es el caso, mejor aflojar. Entonces, bueno, esta persona estaba como muy fascinada con el trabajo que había hecho este especialista, y me dijo una cifra que era desopilante. Pero entonces ahí lo que hice fue meterla en el escandallo. Le digo, mira, vamos a hacer 3.000 ejemplares de este libro. Entonces dividimos esa cifra por 3.000 y vimos en cuánto se incrementaba el precio del libro solo por ese detalle. Y era ridículo. Entonces digo que a veces te sirve para ordenarte, porque si no vos decís, si es una cuestión de justicia y le tengo que pagar X, un montón, porque la verdad que el trabajo que hizo, eso, es brillante. Ahora, está asociado todo ese trabajo a esto, al libro que estás haciendo. Entonces tiene que guardar alguna relación con el resto de los costos y con cómo va a impactar en el libro. Después uno puede tomar de nuevo la decisión que tenga ganas. Uno, si quiere, dice, ¿sabes qué? No lo cuento, lo veo como si fuera un gasto de promoción. Si querés, hacer lo que tengas ganas, pero está bueno como tener una idea de cómo impacta esa decisión en tu precio. Bueno, esto es algo bien de época. Antes nosotros tomábamos el costo de un libro y, como les mostré, y sobre esa base definíamos el precio. Ahora lo que estamos haciendo es cotizar el costo de la primera edición y de una eventual reimpresión. ¿Por qué? Porque nos pasó, este es un caso real de un libro, hicimos un librito de Trotsky que se llama Fuga de Siberia en un trineo de renos, y empezamos con 3.000 ejemplares en mayo del 22, y al librito le fue bárbaro, se vendió un montón y mandamos a reimprimir. Claro, cuando mandamos a reimprimir, el costo se había disparado, y entonces el libro que en su momento habíamos puesto a 1.700 pesos, puse la fecha en mayo del 22, claro, en julio, cuando salió la reimpresión, tenía que costar... no, lo puse mal. Sí, ahí está. El nuevo, sí, el teórico era 2.300. O sea, entonces se nos iba al demonio, y también no podés subir un libro que está vendiendo súper, que acaba de ser lanzado, no lo podés pasar de 1.700 a 2.300 tan rápido. Y ahí es cuando te equivocás, es cuando perdés,
Porque ¿qué haces? Bueno, ¿qué hicimos nosotros en ese caso? Che, bueno, pongámosle, no sé qué habremos decidido, 1900, qué sé yo, para que no sea tan grosero y bueno, ya está, y nos aguantamos. Pero bueno, el libro, bueno, a partir de ahí es un poco como lo de la impresora, digamos. A partir de ahí dijimos, che, empecemos a ver el costo de reimprimir para poder también calcular y fijar. Entonces ahora lo que estamos haciendo es ver, sobre todo cuando hay un gap muy grande, porque tal vez la primera edición es de 3.000, pero la reimpresión no la sé de 3.000. O sea, en general, si reimprimís 1.000 o 1.500. Entonces estamos calculando eso y tal vez le fijas un precio un poquito más alto para evitar que te pasen estas cosas. Sobre todo en caso de libros que pensamos que podemos llegar a reimprimir. Tal vez un libro que hace esta famosa tesis de doctorado convertida en libro. En esos casos no hacemos este análisis. ¿Eso no lo hubiera cambiado si tenías papel comprado, almacenado? Compro resma. Es que es lo mismo, porque es como lo que preguntaba el compañero acá de si el trabajo, no sé, de diagramación lo hacemos adentro. O sea, si vos compraste papel a 1.000 pesos, pero ese papel hoy cuesta 2.000, serías un tonto si vos cuando fijas el precio lo decís, che, a mí me costó 1.000. Porque entonces, ¿cuál fue el encanto de que lo compraras a 1.000 y si hoy cuesta 2.000? Pues aparte, cuando quieras reponer el ejemplo que decía de los chicos de la FED, cuando quieras reponer eso, vas a ir a comprar papel y te van a decir, no, cuesta 2.000. Pero ya tengo el papel porque lo compré como papel, como una inversión. Eso me sale la diferencia. Es que el chiste de la inversión es esa, que justamente si invertís en eso porque pensás que lo comprás barato y lo vas a poder vender más caro. O sea, ese sería el chiste de la inversión. ¿Querés agarrar el...? Gracias. No, la pregunta, a ver si entendí bien, que vos te referías a que ya cuando vas a calcular el PVP de la novedad, ya incluís pensás una reimpresión también, ¿no? ¿O sí? No la pienso, sino que pido que me calculen el costo de una reimpresión. ¿Viste esta planilla que mostré al principio que le decíamos el PP, la planilla de presupuesto? Bueno, esa es el costo real de la primera edición. Entonces pido que me preparen una igual, pero como de una eventual reimpresión por 1.000 o 1.500 ejemplares según el caso. Y ahí veo cuál es la diferencia de costo unitario, meto los dos en el escandallo y digo, che, la primera edición me va a costar 20.000 pesos y la reimpresión 25.000. Entonces, ¿qué hago? Entonces ahí digo, che, si estamos con ese gap y va a ser así, bueno, tal vez pongámosle, no sé, 21.900 al libro para poder eventualmente reimprimir sin tener que tocar el precio. ¿Cómo sabes cuánto te va a cobrar la imprenta dentro de 3 meses o 5 o 6 cuando tengas que reimprimir? No, lo haces sobre el costo en ese momento para que sirva el cálculo, lo haces en ese momento para poder comparar los dos valores y bueno, cuánto cuesta hoy hacer 3.000 y hacer 1.000. Dos presupuestos de imprenta, uno por 3.000, otro por 1.000. Claro. Y ahí calculas el de reimpresión con el de 1.000 y el de primera edición con el de 3.000. Exacto. No. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta más? Claro. Cuando un libro que vas a reimprimir, cuando vos tenés que evaluar si estás bien con el PVP en general, ¿no?, de ese título, ¿vos hacés el cálculo nuevamente completo? Sí. Digamos, revisás todo el escandallo completo, como si estuvieras iniciando la novedad. ¿Para la reimpresión decís? Claro, para evaluar si vos en el PVP estás correcto, si seguís correcto. Digamos, después de los movimientos... Bueno, hoy poner que agarro un libro y digo, che, este libro, ¿está bien o está atrasado el precio? Exacto, ¿Eso decís? Sí. Y vas a reimprimir, bueno, tenés un costo de reimpresión de imprenta nuevo que es mayor seguramente, pero digamos, vos tenés, tenés todos los costos del inicio de la novedad, que son costos viejos, pero digamos, ¿cómo No, es que eso ya está, eso lo amortizaste eso en la ya primera lo edición, eso desaparece. Ya Claro, eso ya está, ¿no? Ya está. Claro, eso ya está. Listo. Pero aún así, o sea, hoy
hoy, bueno, ustedes sabrán que digo que subieron tanto el costo de impresión y de papel que antes representaba mucho menos, o sea, según el caso, pero antes el costo de impresión e imprenta representaba, ponerle un 50%, no sé, según un 60%, según el caso, y era costoso de golpe hacer una traducción, era carísimo, era enorme la incidencia del costo de la traducción sobre el costo general de producción del libro. Hoy la verdad que el costo de preproducción, o sea, lo que pesa una corrección, la diagramación, el diseño de tapa es poquísimo al lado de lo que pesaba antes. Entonces te pasa esta desgracia, que cuando eliminas todo eso, cuando vas a reimprimir y decís, che, pero ahora, antes, o sea, un comentario de viejo editor era, no, la diferencia la hago con las reimpresiones, o sea, con la novedad. No gano mucha guita, pero la verdad que cuando reimprimís ahí es cuando haces una diferencia. Y ya hoy no, porque hoy la verdad que como se te va, la inmensa mayoría del gasto se te va en imprenta y en papel, y en cartulina, y en encuadernación, etcétera, que el hecho de que ya hayas amortizado toda esa parte de preproducción no hace que se incremente tu margen. Y de hecho, como en general las reimpresiones son más chicas que la primera edición, al contrario, te pasa esto que nos pasó a nosotros con el Trotsky, que la reimpresión nos quedaba muchísimo más cara que la primera edición. Bueno, otra pregunta otra herramienta buena del escandallo es el punto de equilibrio, que sería el costo total de producción. ¿Se acuerdan ahí que les había dicho, creo que era, de 7 millones? ¿Se acuerdan el caso ese que habíamos visto del PP, esa planilla de presupuesto? El costo total de hacer ese libro eran 7.200.000 pesos. Entonces pongo arriba ese costo y abajo pongo el margen de contribución, que es este 22% del PVP, que eran 5.600 pesos, y le sumo el costo del libro, para no estar tomándolo, no estar duplicándolo. O sea, no quiero ser plomo con esto, pero digo, si analizan la fórmula la van a entender. Pero digo, le sumo al margen de contribución el costo unitario de los libros, y ahí tengo el resultado, que es que el punto de equilibrio, o sea, para salir empatado, tengo que vender 780 ejemplares de ese libro específico, que equivale al 39% de la tirada de 2000 que hice. Este es otro cálculo que está bueno, que es uno de los buenos usos que le pueden dar al escandallo. Este lo hice más pensando en ustedes, o en algunos de ustedes, porque cuando yo como les dije, trabajé mucho de librero antes de abrir el siglo XXI, y sabía que en general trabajar con una distribuidora a la larga era problemático, y más las distribuidoras de esa época que no te liquidaban siempre, o sea, no eran siempre confiables las liquidaciones, te pagaban un poco como querían, y vos no tenías como manejo de las palancas, las herramientas comerciales, ¿no? de política comercial. Entonces yo siempre tuve claro que estaba bueno armar una estructura de distribución propia. Empezamos con una muy chiquita, pero bueno, desde el primer día lo hicimos nosotros. Pero bueno, acá también pensaba que seguramente, porque sé que hablando con muchos colegas editores que están ahí siempre, ¿no? Como maldiciendo por el descuento que le tienen que dar al distribuidor a veces, y sobre todo cuando no están muy contentos con el trabajo del distribuidor. Entonces, bueno, poder pensar cuándo estarías en condiciones de armar tu propia estructura. Entonces, en general, ustedes saben, que cuando trabajas con un distribuidor le das el 60% de descuento. Si vos te armaras tu propia estructura, tal vez tendrías un descuento promedio, pongámosle, no sé, del 40, si hacen bien los deberes, tal vez del 42, 43, si son muy grosos o muy grosas. Y bueno, esos 15, 16 puntos de margen que recuperan, por supuesto, son los 16 puntos que tendrían que invertir en tener su propio almacén, no sé, su propio vendedor, alguien que facture, no sé, todas esas cosas. Pero ahí te permite, es una herramienta que vos podés decir, che, a ver, de nuevo, si yo estoy vendiendo X cantidad de libros por año, o sea, esa cantidad de libros por el margen que estoy recuperando, que estaría ganando, ¿cuánto suma?
tanto. Si suma cualquier cosa, te digo, 2 millones de pesos por mes, decís, che, con 2 millones puedo resolver bien una estructura propia de distribución. Si te da 100.000 pesos la cuenta, decís, me abrazo a mi querido distribuidor. Pero bueno. Bueno, este es otro punto que algo charlamos recién, que también está bueno, que es la actualización de la lista de precios en un contexto de alta inflación y de baja de ventas encima. Nada, que a todos nos puede pasar que nos colguemos, que si che, ya no llegué a actualizar, bueno, saben que digo que uno no puede actualizar en cualquier momento, no puede decir, che, mañana actualizo los precios, mando un mail, o sea, tenés que avisar con tiempo, le tenés que mandar la lista con tiempo a los libreros, la liquidación, o sea, el corte ese se hace a partir de fin de mes, tenés que darles todo ese mes a los libreros para que te liquiden con precio viejo. Entonces lo tenés que organizar. Y cuando tenés 20 títulos, en un minuto haces la listita de decir, che, la actualización. Cuando tenés 500, 600, 800, 1000 títulos distintos, la actualización de la lista te lleva más tiempo, es un laburo. Entonces, si vos te colgás, que le puede pasar a cualquiera, porque estás tapado de cosas, qué sé yo, podés estar perdiendo mucho. Y es interesante porque pone que vos decís, che, sí, me atrasé y ponele este caso, ¿no? Tendría que haber hecho un aumento del 4% este mes y se me pasó, lo voy a hacer el mes que viene. Claro, no es que vos estás perdiendo el 4% de 100. O sea, de nuevo, si el libro cuesta 100 pesos, no es que vos decís, che, estos 4 pesos que perdí. En realidad lo que vos perdiste es enorme, porque perdiste, ponele acá también haciendo números redondos, vos perdiste el 20% de tu ganancia bruta, que es una enormidad. O sea, no sé si se entiende, pues esos 4 pesos hipotéticos que perdiste, no son 4 de 100, son 4 del 22% que ganabas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, nada, me parece que son cosas que están buenas, o sea, que al final todo es bastante parecido y creo que podríamos seguir buscando ejemplos parecidos, o sea, de entender el escandallo como una herramienta que te permite como diseccionar tu negocio, entenderlo mejor y te permite como jugar y ver como ver el negocio desde otros lugares, ¿no? Es como pararte más desde el costadito y ver cómo está estructurado, y eso te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Ninguna de todas estas decisiones nos va a salvar, pero si tenemos claro la política de descuento que decíamos a los libreros, si tenemos clara la charla con los autores, de pensar antes, no descubrir cuando estamos cotizando el libro ya hecho, che, mirá el precio ridículo al que nos quedó, esto es invendible. O sea, creo que son cosas que si las incorporamos, o contraté un promotor y no sé qué, y te das cuenta que no le podés pagar y a los 3 meses lo tenés que despedir porque no es inviable el trabajo que está haciendo. Entonces me parece que ahí es cuando ganamos mucho, que sería el último gran aporte que les decía, como incorporarlas a nuestra cabeza, no solo a la hora de abrir la planilla y fijarnos, ¿no?, cuál es el precio óptimo de venta, sino entender cómo funciona nuestro negocio, cómo funciona el escandallo, para poder aplicarlo a otras decisiones cotidianas vinculadas a nuestro negocio. La última. Gracias. Aprovechando que tenés una mirada de cómo se mueven tus libros, no solo acá, sino en Latinoamérica, etcétera, y que por lo tanto venís contemplando escenarios que no necesariamente tienen una ley de PVP como la nuestra actual aún, ¿cómo estás previendo el escenario posible de la derogación de la ley y el impacto en la industria? O sea, cómo manejarlo desde el escándalo, ¿no? Sí, no, mira, no sé. No, lo pensé porque digo, tenemos tantos problemas cotidianos que yo creo que los vamos atajando de a uno y cuando aparezcan, ¿no? Sí, tengo clarísimo que si se llega a derogar la ley sería un escenario muy malo. Creo que, no sé, mi percepción tal vez no sería una catástrofe inmediata, pero en mediano plazo nos terminaría afectando mucho.
nos terminaría afectando mucho y más a todos, pero a librerías a editoriales como las nuestras o a las que nosotros, con las que nos sentimos cómodos nosotros, más todavía. Sí, porque sería como la ley, es un poco como la ley del más fuerte, ¿no? Es como ir a la jungla, hablando en términos muy brutales y muy exagerados, pero sería como vivir en la jungla. Entonces se va a volver muy difícil para las librerías más chiquitas, las librerías independientes, y lo mismo para las editoriales más chicas. Y de hecho lo ves, o sea, el mercado, digo, para no hablar, viste, de Finlandia y cosas así, sino yendo a México, que es como un mercado como muy grande, muy sofisticado, muy profesional. Si vos ves lo que es la edición independiente en México, es mucho más chiquita que la edición independiente en Argentina, y cuando vos ves la estructura de librerías que tienen, también son todas grandes cadenas, o sea, hay algunas librerías preciosas, sueltas por ahí, pero son medio una excepción, o sea, acá proliferan las librerías fantásticas, chiquitas, especializadas, y en México no, y ahí ves el efecto del precio fijo, ahí lo ves. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, la verdad que espero que les haya servido. A mí me dio muchísimo gusto el encuentro, y después entiendo que les van a mandar la planilla de escandallo, la del presupuesto, la de la planilla de presupuesto, y creo que la presentación también, así que cualquier consulta igual nos vamos a cruzar, supongo, por la FED todos estos días. Gracias.